Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón. Hoy tenemos una invitada cuyo trabajo tiene un enfoque interesante dentro del mundo de la moda y también del arte, Ximena Corcuera. Ximena es la creadora detrás de una marca que va más allá de la moda tradicional. Desde 2019 ha estado creando Artwear, utilizando la moda como una plataforma para contar historias relevantes, generar conciencia comunitaria y amplificar impactos positivos. Su trabajo borra las líneas entre la moda, el activismo y el arte multidisciplinario, convirtiendo cada pieza en una propuesta que invita al diálogo. A lo largo de su carrera, Ximena ha colaborado con marcas como Disney, Swarovski y ha aparecido en publicaciones como Vogue, Glamour y Grazia. Fue galardonada como diseñadora del año por Nubo FD y en 2019 presentó a México en la Thai Silk Fashion Week. Este año, Ximena sorprendió con una nueva presentación en el Rakuten Fashion Week de Tokio, esto en colaboración con Galería L, una galería de arte contemporáneo en la Ciudad de México. Su última colección explora temas de migración y cambio climático a través de la ciencia ficción, invitándonos a reflexionar sobre la identidad en un mundo de constante transformación. Estamos muy contentos de conocer más sobre su visión, su trayectoria y cómo sigue siendo usando la moda para generar un cambio. Hola Jimena, nos da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Estamos muy contentos de que vienes a presentar tu colección en el Rakuten Fashion Week en Tokio. Em, Sabemos que, bueno, eres una diseñadora que ha presentado internacionalmente, has estado en Brasil, en Tailandia, pero esta es tu primera vez aquí en Japón, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo se dio esta oportunidad y un poco sobre lo que vas a presentar? Así es. Bueno, pues primero es agradecerles el espacio siempre y el apoyo para difundir este tipo de cosas y lo que se está haciendo también en México, entonces siempre agradecida por eso. Y pues platicarte un poquito, creo que sería primero empezar por contar qué es lo que hago, ¿no? Entonces, mi trabajo tiene que ver mucho con la intersección entre la moda y el arte y la transdisciplina o la multidisciplina. Entonces, hay como muchas exploraciones desde los proyectos o las colecciones y básicamente es usar la moda y el arte para abordar temas sociales, ¿no? Estas reflexiones que son causas que a veces son difíciles de gestionar o de acercar a la comunidad y usar la moda y el arte como un mecanismo o una herramienta para acercarlo de una manera más amena, generar reflexiones y desde ahí también generar un poco, catalizar cambios sociales, ¿no? Ese es un poco como el centro de la marca y del proyecto. Desde ahí yo llevo, pues ya con el proyecto desde 2019 y hemos ido abordando diferentes temas desde salud mental, conservación ambiental, ¿no? Y en este caso estamos abordando temas de migración. Realmente el proyecto surge porque el año pasado yo empiezo a trabajar con una galería que se llama Galería L, que está enfocada justo en diseño y arte contemporáneo, está basada en la Ciudad de México y en la Condesa, y desde ahí se abre la relación con ellos. Nosotros estuvimos con una exposición intermitente que se llamaba Simbiosis el año pasado, y a partir de ahí la galería, digamos que entablamos esta colaboración y surge este proyecto, ¿no? El proyecto se llama Tierra de Nadie y es justamente como una reflexión sobre temas migratorios. Eh, Tierra de Nadie básicamente surge como un proyecto en exclusiva para Galería L y lo que hace es, al final fue como una oportunidad de volver a colaborar con la galería ya desde una representación de artista, que ese es un poco el esquema con el que estamos trabajando, entonces son nuestros aliados principales para este proyecto. Y desde ahí, pues yo usualmente lo que hago siempre es empezar por temas de investigación. Desde la parte de la galería, desde intereses de la galería, se planteó el tema de abordar temas espaciales y a mí al inicio era un reto porque yo siempre mi trabajo tiene que ver con un poco la perspectiva social. Y yo era como, bueno, ¿cómo llevo el tema del espacio? ¿Cómo lo relaciono desde un tema que a mí me haga sentido, desde mi trabajo, ¿no? Y desde lo que yo quería hacer. Investigando un poquito, porque yo siempre creo que la investigación al final da muchos puntos de partida para ya llevarlo cada quien a su mundo y a sus loqueras, así que investigando un poco, pues para mí ciencia ficción es algo que siempre ha estado relacionado con el espacio, ¿no? O sea, como estas vinculaciones de el espacio y el mundo, digamos, imaginario desde ciencia ficción. A nivel de diseño, pues ciencia ficción está relacionado con procesos de prototipado, ¿no? Hay descubrimientos que hoy por hoy son parte de la NASA, por ejemplo, que empezaron en películas como Interestelar y parten desde la ciencia ficción para después convertirse en estos planteamientos, ¿no? Desde ahí lo que yo empiezo a hacer es una exploración con literatura y lo que hago es una historia en lo que habla justamente de un escenario de migración interespacial.
a partir de cambio climático, que era un poco como yo, desde donde yo quería. Básicamente lo que hice fue crear una historia, es un cuento, es una narrativa donde no es una imagen mental, no es una construcción de una forma, de un espacio, de un lugar, sino es más bien el recorrido emocional de un migrante en esta situación desde la ciencia ficción, ¿no? Es como cómo uso la ciencia ficción para llevar a reflexiones más profundas que nos ayuden también a lo mejor a empatizar con las emociones de un migrante, con el proceso interno también de un escenario de migración, ¿no? No se limita a un escenario de migración de ningún país hacia otro, es más bien como el concepto de migrar, las transiciones que implica, ¿no? Y desde ahí pues yo fui como haciendo todo un desglose de desde dónde lo quería yo abordar, por qué, ¿no? Y fui partiendo como ya en investigación, entonces las piezas que se van a presentar desde esta colección pues parten de esta historia como de raíz. A partir de la historia lo que yo hice fue sacar palabras claves que tenían que ver básicamente con como estos patrones del ser humano, ¿no? El error, el sentido de humanidad, la identidad, la memoria, el hogar, ¿no? O sea, todas estas cosas que más allá de donde nos pusieran, seguiríamos replicando porque tienen que ver con ser humanos, ¿no? Posiblemente si a mí me llevaran a Marte, pues yo seguiría siendo yo, ¿no? No me voy a volver a esta persona intergaláctica súper tecnológica, posiblemente yo seguiría con las mismas necesidades afectivas, con las mismas necesidades emocionales, seguiríamos celebrando Navidad a lo mejor de otra forma, posiblemente seguiría viendo un Santa Claus o un personaje de otra manera, ¿no? A lo mejor seguiríamos celebrando tradiciones como los cumpleaños y soplándole a algo, ¿no? O sea, pero creo que hay muchas cosas que tienen que ver con estos patrones que replicamos como seres humanos y que a mi parecer tenían que ver mucho con la historia, ¿no? Entonces, desde ahí yo fui haciendo como todo un análisis y sacando como el centro del proyecto, que básicamente es una reflexión sobre la identidad en un escenario de migración. Entonces, desde ese centro, que es la identidad de escenarios de migración, y usar, digamos, este escenario como de ciencia ficción para abordar este tema, pues las piezas ya se desglosan como en tres conceptos principales que fueron los que yo fui abordando con las piezas. Uno son teorías que tienen que ver con la creación del individuo, otra es la exploración del vestuario como hogar, ¿no? Que son desde poblaciones nómadas, análisis del vestuario, por ejemplo, de personas sin hogar, ¿no? De migrantes, obviamente, de vendedores ambulantes, o sea, toda esta idea como de habitar desde la prenda. Y por último fue la idea de resignificar los objetos, ¿no? O sea, si el día de hoy yo uso un lápiz, que para mí es un objeto del día a día y vale 10 pesos, ¿no? Y ese es el valor mental, emocional que yo le doy. Si a lo mejor yo me voy a Marte y resulta que ese lápiz es lo único que me queda de mi lugar de origen, pues a lo mejor toma un sentido de un objeto de culto, un objeto de lujo, un objeto que tiene otro valor, pero desde como la memoria como elemento de valor, ¿no? O como elemento de culto. Entonces, todas las piezas, pues sí, tienen como una mezcla entre retomar piezas, por ejemplo, suprarrecicladas, ¿no? Hay abrigos que pertenecen a otras personas y desde ahí retrabajé, intervine. Hay mucha intervención de fotografías que yo fui recopilando de mi historia familiar y después esas fotografías viejas yo las retrabajé a través de inteligencia artificial para mezclar las caras, por ejemplo, las facciones y los elementos de como mi herencia personal y a partir de ahí después llevamos a procesos de fabricación digital y luego se aplicaron en procesos manuales. Entonces es realmente como una intersección entre muchos tipos de procesos creativos, pero todos enfocados a resaltar la memoria, resaltar la identidad, ¿no? Recuperar estos objetos de valor desde la infancia, desde las memorias personales, desde las cartas, ¿no? O sea, todos estos como elementos que a mi parecer tienen que ver con esa identidad y con esa memoria. Entonces, eso es básicamente como lo que se va a estar exponiendo. Son 12 piezas finales las que se exponen en Rakuten. Estuviste aquí el año pasado en Japón. Sí, estuve el año pasado, no por mí, estuve con un proyecto por la universidad en la que trabajo, pero sí ya me tocó visitar el año pasado. Ok, y a partir de esta visita, ¿tuvo sabías que ibas a presentar aquí al año siguiente? ¿Cómo esta visita, este tiempo en Japón, de cierta manera tuvo un efecto en lo que decidiste presentar para esta plataforma de Rakuten Fashion Week? ¿Cómo piensas que los japoneses van a dialogar con este tema de migración? Yo creo que al final, en el caso, por ejemplo, en el caso particular mío de
desde la parte de diseño, a mí yo ya llevaba tiempo pensando en Japón porque habían muchos temas, por ejemplo, yo traía mucho en mente un proyecto que tenía que ver con la permanencia y recuerdo varias técnicas japonesas que tenían que ver un poco con la filosofía de, y me llamaba mucho la atención desde ahí, ¿no? Realmente se dio de esta forma, ¿no? O sea, curiosamente yo fui el año pasado y desde ahí este año vuelvo a ir. Realmente no fue una planeación consciente desde ahí, fue más bien presento, surge la oportunidad con la galería, inclusive la galería fue la que finalmente escogió la sede con Tokio, ¿no? Entonces, en este caso viene como desde intereses de la galería y míos, porque al final del día Tokio, a mí me parece que por un lado tiene esta cosa maravillosa tradicional, está lleno de riqueza, hay una cultura maravillosa en todos sentidos, pero también hay un mercado muy interesante desde moda, ¿no? O sea, hay otra perspectiva de lo que se ponen, otra perspectiva de la apertura también y del recibimiento de estas ideas, de los conceptos y de la estética que implica, ¿no? Entonces, creo que al final es un poco como, ahora sí que abrir el diálogo, ver también desde dónde se recibe, ¿no? A mí algo que me parece maravilloso de estas cosas es que tú pones una idea afuera desde tu composición personal, desde tu país, desde tu historia, desde tu lectura de las cosas, pero creo que a mí algo que me gusta mucho de estas plataformas y del poner estas piezas afuera y de abrir el diálogo de las piezas, que no sea nada más como, ay, te lo pongo y te lo presento, sino a realmente abrir un diálogo, creo que es muy interesante porque hace que las ideas crezcan, ¿no? O sea, de pronto estas cosas que tú pusiste afuera desde una idea, resulta que el de al lado las leyó completamente diferentes y las llevó a otros espacios, a otras ideas y a otros conceptos. Entonces, realmente va a ser como, pues ahora sí que no sé cómo llamarlo, una sorpresa, el ver también desde una cultura japonesa cómo se recibe un desfile que, por ejemplo, no es un desfile tradicional, tiene unos tintes más hacia el performance, más que un desfile como en el esquema tradicional. Está participando un director de música también, es música de ensamble, ¿no? Con Vortis Ensamble se llaman. Entonces hay como otra experiencia musical a partir de, ¿no? Entonces, y al final pues yo lo llevo desde mi México porque al final pues obviamente crecí aquí y hay muchas cosas que te influyen, quieras o no, pero veremos también desde ahí cómo se recibe desde otros ojos, ¿no? ¿Y cómo has estado trabajando toda la parte de la producción, digo, tanto de la colección como de la presentación aquí en Japón? Me dices que va a ser más como que un performance que, digamos, una Ujú. pasarela, como comúnmente se suelen Sí. dar en los Fashion Weeks. ¿Cuántos modelos estás usando? ¿Cómo está funcionando toda la parte de producción? Pues mira, desde la parte de las prendas, la verdad es que ha sido un proceso, yo creo que llevamos casi 6 meses, 6, 7 meses de trabajo desde la conceptualización, la investigación, el diseño, varios viajes para poder hacer la recopilación de los materiales. Hay muchos materiales recuperados, entonces eso también ha llevado pues todo un proceso. Luego todo el proceso ya de fabricación de las piezas, que eso sí lo he hecho directamente en Monterrey, pero sí me he ido trabajando con espacios que se sumaron al proyecto como Fab Lab México, que también me parece que en Japón tienen Fab Labs, en donde ellos se encargaron de la parte de fabricación digital, ¿no? Entonces ha sido como un ir y venir con mucha gente. A mí me gusta mucho el trabajo colaborativo, creo que en la co-creación se crean muchas cosas maravillosas. Y luego a eso pues se han ido sumando personajes, ¿no? Se han ido sumando Felipe con Vortis Ensamble para la parte musical, ¿no? Que igual ha sido como viajar a Ciudad de México, trabajar con su equipo, que él ahora sí que me presente lo que trae en mente, desde ahí pelotearlo, volverlo a trabajar, luego la interpretación del mismo ensamble porque se hizo la grabación para Fashion Week, ¿no? O sea, no van a presentar en vivo porque no se puede, entonces se tuvo que hacer la grabación con los músicos que son desde pues flauta, percusión, violín, cello, ¿no? O sea, realmente fue una grabación muy bonita. Hay unos chicos que se llaman Casa Contrafuerte, que ellos están haciendo también el calzado para el desfile, entonces ha sido desde videollamadas, todo lo que hemos podido digital como para tratar de empatar visiones. También ha habido varias personas que me han ayudado, ahí sí, por ejemplo, desde Monterrey, con Creánima, con José Luis Martínez, que me ha ayudado en la parte de grabación para el video, ¿no? Del video que acompaña el desfile, entonces ir buscando con gente estas locaciones de espacios como cotidianos, pero vacíos, pero abandonados, pero, ¿no? Y ver cómo ir cuadrando todo esto. Y ya con la productora, estamos trabajando con una productora ya que se llama Global Fashion Collective, que es como la plataforma dentro del marco o dentro de Fashion Week.
Entonces con Global, pues con todo su equipo, con Gia, con Gaby, con todo el equipo, desde las peinadoras, ¿no? Hasta la gente que se encarga de la parte de prensa, hasta la coordinación con las modelos, las medidas que tienes que usar, ¿no? O sea, realmente hay mucha coordinación detrás de cada desfile. Es una locura, pero de pronto son 15 minutos en escenario y son 6 meses, 8 meses de trabajo atrás y un montón de gente de por medio, ¿no? Entonces, es una loquera, sí. Oye, y estas piezas son 12 las que vas a presentar. Así Eh, es. Después se quedan en Japón, se compran a través de la galería, van a estar en la venta, vas a buscar que alguien bueno, que alguien venda o tu marca aquí en Japón. ¿Cuál es el plan después de la presentación? Claro, mira, de entrada a mí sí me interesa explorar la posibilidad de abrir, ya sea como lazos comerciales o exploración, o sea, explorar la posibilidad de exposiciones o lugares para rotar la exposición en Japón, porque al final del día creo que también de eso se trata, ¿no? De seguir como ampliando y conectando. Específicamente con este proyecto, como es un proyecto en exclusiva para la galería, sí tenemos un plan después, ¿no? Entonces, ahora se presenta en Fashion Week, digamos que con Fashion Week se hace como el lanzamiento, es un proyecto inédito, entonces esa es la primera vez que se va a exponer los 12 looks, pero después seguimos trabajando, digamos, como una especie de bajada comercial, ¿no? O sea, estos 12 looks son, imagínate, piezas de exhibición, ¿no? O sea, son esas clásicas piezas que la gente dice, ¿quién se pone eso? Porque realmente están hechas como para hacer, ¿no? La máxima expresión de lo que es el concepto. Entonces, desde ahí son estas 12 piezas que sí van a estar a la venta, o sea, sí coleccionistas, artistas, o sea, gente que posiblemente quiera usar ese tipo de casi vestuario, las va a poder adquirir a través de la galería. Pero después, en febrero del 2025, tenemos, digamos, como el lanzamiento, pero ahora en Ciudad de México, con la galería. Y en la galería ya se montaría tanto las piezas de exhibición, posiblemente los videos de lo que se presentó en Rakuten, y se haría, digamos, como el lanzamiento de una colección más amplia, pero ya con fines comerciales, como para, ahora sí que bajándole 8 rayitas de intensidad, ¿no? Ahora sí ya un público pues más amplio. Entonces, desde ahí, pues sí, ya tendremos algunas piezas en exclusiva con Galería L de esa colección comercial y algunos modelos extras distribuidos en otros espacios que tenemos, ¿no? Activos. Y por ejemplo, una vez que haces esta colección más comercial, ¿cuántas piezas derivan de esta primera colección de 12 piezas aproximadamente? O sea, ¿qué es lo que estás pensando? Pues ahora un poco la plática que hemos tenido con Galería L, justo por ser este aliado estratégico para este proyecto en particular. Te digo, son 12 que son piezas únicas, que son los looks del desfile, pero luego la colección comercial inicialmente van a ser 5 modelos en exclusiva para Galería L y son alrededor de 50 piezas por modelo de esas que vamos a sacar y posiblemente nosotros hagamos 2 a 4 modelos extras distribuidos entre los diferentes puntos de venta, ¿no? Entonces, casi siempre trabajamos producciones, pues tratamos de que sean lo más chiquitas posibles. Si obviamente es un modelo que funciona, se replica. En el caso de la galería es un poco más extensa, pero en el caso de la marca, pues sí tratamos de mantenerlo más chiquito, ¿no? Por modelo. Oye, digo, y habrás tomado, no sé si tomado, pero definitivamente aquí en Japón hay muchos diseñadores que van más allá ¿no? De la moda comercial. Quizás está Rei Kawakubo, todo lo que hizo Issey Hoy sí. Miyake, Yamamoto, en fin, que son como más teatrales. Ujú. Entonces, seguramente hay un mercado que puede estar interesado en lo que tú haces. ¿Y cómo ha funcionado al revés? O sea, ¿qué inspiración has tomado tú de Japón para crear? Pues mira, realmente ahorita, así como usualmente los temas tienen que ver mucho con estas reflexiones sociales y en mi caso pues sí han sido como muy transversales, ¿no? O sea, como que yo he tratado de no como englobarlo en un país en especial porque trato de hacer reflexiones que puedan ser como puntos de conexión a muchos niveles, ¿no? O sea, que mucha gente de diferentes situaciones, países, composiciones de todo tipo, ¿no? Se pueda relacionar de una u otra forma con la historia que estamos tratando de contar. En el caso de Japón, a mí la verdad siempre me ha parecido la cuestión de la estética y el entendimiento del cuerpo y de la forma la apertura también que se tiene en relación a la expresión desde la ropa me parece maravilloso. Creo que desde las tribus urbanas hasta las cosas más clean, ¿no? Pero a mí sí, por ejemplo, Kawakubo y Yamamoto creo que sí son de los referentes que para mí marcaron toda mi trayectoria en el sentido de desde la carrera, ¿no? O sea, creo que el primer proyecto que yo hice de diseño de la carrera era una colección
justo sobre vagabundos, y todos mis referentes pues sí, de investigación de diseñadores, porque teníamos que sacar referencias, eran de Yamamoto, ¿no? Entonces recuerdo muchísimo una entrevista con él, que él hablaba y decía que por su historia personal, como que él tenía un entendimiento de la ropa como justo como un espacio que habitas, ¿no? Él decía que no es algo que te adorna, sino que lo habitas y lo vives, y desde ahí, por eso todas sus piezas tenían como cierto espacio entre el cuerpo y la prenda, porque al final tú tenías ese control de a quién permitías ingresar a tu intimidad y quién no. Y ese tipo como de perspectivas que creo que son de pronto tan ajenas, pero tan maravillosas de lo que de pronto traemos desde este lado, ¿no? Y muy influenciados, por ejemplo, México, desde Estados Unidos. A mí me pasa que me siento mucho más afín en ese sentido a perspectivas, por ejemplo, en este caso japonesas, ¿no? O sea, como estos otros conceptos de la ropa. Yo suelo hacer cosas con mucho volumen, muy amplias, con formas que no son las clásicas marcas que de pronto vemos en mercados latinos, que son a veces mucho más escotadas, más como cercanas a lo mejor a un concepto occidental de lo que es la feminidad, ¿no? O con estos detalles como de marcarle el cuerpo, o yo siempre he tirado más hacia otro tipo de proporciones, hacia un poquito la deconstrucción, hacia el espacio entre la prenda y tú, ¿no? Entonces, desde ahí sí hay muchas referencias que a mí me han sido muy ricas en mi proceso y en mi trayectoria como de exploración, ¿no? Justo la última vez que fui a Tokio yo no me quería probar nada y me probé todo de la tienda de Comme des Garçons, y me acuerdo que yo porque yo tristemente no hablo japonés, pero estaba el chico que me ayudaba y estábamos los dos, los más amigos, él no me entendía nada y yo tampoco a él, pero estábamos felices, nos tomamos 80 fotos, yo me probé todo porque me parece que es ropa que justo no es esta sensación de me veo bonita, ¿no? No es esta sensación de me adorno, pero entonces me siento incómoda. Siento que es un vivir la prenda desde otro lado, y creo que hay una experiencia y hay una manera de, pues sí, como de habitarla y de divertirte con ella, y hay ciertas emociones distintas cuando el objeto es eso, ¿no? Cuando no es el fin estético para X cosas, sino es como la diversión que te puede causar esa pieza, ¿no? O cómo te puede hacer sentir, o no sé, el movimiento que tiene, o el espacio que refleja, o ¿no? El material, o como que hay otro tipo, hay otra lógica, siento que es otro enfoque, y ese me parece súper interesante. Digo, tú a través de tu obra intentas ser de cierta manera como activista, ¿no? Abordar Mm. temas de conflicto y sociales. Me quedé pensando ahora, el cambio climático va a empujar la manera en la que vestimos y nos expresamos muchísimo. Claro. Has tocado ese tema en tu trabajo? Sí, sí, el año pasado tuvimos digo, al final creo que hay mil temas, ¿no? O sea, creo que vas abordando y, por ejemplo, 2021 hicimos un proyecto sobre salud mental que a mí me removió muchas cosas. Y luego el año siguiente hicimos este de conservación ambiental, que sí tocó muchos temas de cambio climático, pero no nada más cambio climático, sino todas las composiciones, tanto ambientales como sociales, que tenía. En este caso era una región en el Amazonas, ¿no? Lo que hicimos fue un viaje a Perú. El 60% de Perú, del territorio peruano, es Amazonía. Entonces yo tuve la oportunidad de ir para allá. Justo iba a ir a Japón y por COVID no se abrieron las fronteras. Era el proyecto que te digo que yo quería hablar de la permanencia y no se pudo. En ese momento no se pudo, pero luego regresó a mi Japón. Y entonces, bueno, el país que decidimos viajar en esa ocasión pues fue Perú, por tema de fronterizo de cuestiones de COVID. Y ya, digamos que empezando a ver un poco como qué era lo que yo quería abordar en Perú, me voy dando cuenta que pues 60% del territorio es Amazonas, ¿no? Entonces fue como, no, tenemos que hacer algo sobre esto. Entonces ya viajando allá, pues fue llegar a una región que se llama Tambopata, que está como entre el río Tambopata y Madre de Dios, que es plena Amazonía. Y fue un poco como, ahora sí que abordarlo desde los testimonios, ¿no? A mí me gusta andar metiendo la cuchara en temas que yo no soy la experta de pronto, ¿no? O sea, no soy psicóloga, no soy geóloga, no soy, ¿no? Y eso de pronto yo soy muy responsable, trato de ser muy responsable con los temas que toco, porque no quiero que sean de ninguna forma temas que puedan dañar más de lo que puedan apoyar, ¿no? O más de lo que puedan generar reflexiones que realmente muevan, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer es más bien usar el testimonio como una herramienta, no para opinar al respecto, sino para
visibilizar, ¿no? Dar como voz a esto es lo que está pasando y la gente lo está viviendo así, ¿no? Porque creo que el testimonio da eso, da una opción de decir, bueno, no es información de médica, ¿no? No es información de un estudio así, ¿no? Es realmente la gente que lo está viviendo de primera mano, cómo lo está viviendo, y desde ahí solo poner la reflexión en la mesa y que se detonen todas las conversaciones, ¿no? A favor, en contra, con datos, no datos, lo que quieran, pero es como abrirlo. Y desde ahí, pues sí, fue como ir documentando todas estas historias de lo que la gente estaba viviendo en esta región, que obviamente visibilizan eso, ¿no? Visibilizan, por ejemplo, muchos temas de falta de legislación en la zona, entonces se venden territorios que no deberían de venderse porque siguen siendo propiedad privada, pero entonces si se venden, luego construyen hoteles y eso implica desplazamiento de especies, ¿no? O temas de cambio climático, igual de cómo están viviendo las cosas desde ahí, lo que está generando tanto en los animales como en el río, como, no sé, como, y te vas dando cuenta de primera mano en la región, ¿no? Por ejemplo, Manuel, que también nos compartió su historia, pues temas sociales ya directamente ligados con tala ilegal, con minería ilegal, como consecuencia de las mismas faltas muchas veces de acceso, ¿no? A trabajo o a educación o a ciertas pautas que por el mismo aislamiento de la región pues se dan de cierta forma, ¿no? Entonces, sí lo tocamos, no lo tocamos a profundidad específicamente en cambio climático, pero sí era como dar una perspectiva desde la parte ambiental y desde la parte social de lo que la gente estaba viviendo aquí, ¿no? En este caso, pues es un poco como abrir la conversación. El cambio climático está como dentro de las razones de, pero digamos que realmente el centro por cómo se fue dando la investigación acabó siendo más el tema migratorio. Muy bien. Oye, pues para toda la gente que quiere conocer tu trabajo, ver los proyectos en los que estás trabajando, ¿cómo lo pueden hacer? ¿En dónde? ¿En Instagram? ¿En tu página? Sí, claro, en las dos. Bueno, estamos en www.jimena.com, esa es la página. Ahí ahorita estamos con la página anterior, pero ya en próximos meses estará la nueva, entonces seguramente por ahí va a haber una transición, pero ahí están todos los proyectos. Y también están los videos que redirigen al canal de YouTube, donde pueden ver pues todas las historias atrás de las colecciones. Ya estaríamos subiendo también el de Rakuten después de que suceda. Y por otro lado, pues estamos también en Instagram como jimena.corcuera-oficial con doble F. Ahí también pueden enterarse de todo. Y bueno, con Galería L también, ¿no? Galería L tiene tanto Instagram, Galería-L, como página web, en donde también estaremos subiendo. Y bueno, si hay alguien que se entere por aquí que esté en Ciudad de México para febrero, pues felices también de que nos acompañen el día de la inauguración cuando se haga esa exposición ya en México. Genial, nosotros vamos a poner también los links en los comentarios para que todos puedan Sí, claro. visitarlos. Y bueno, por acá nos vemos pronto. Estaré yendo a la presentación de Rakuten y te deseamos mucha suerte con el resto de la producción y por acá nos vemos pronto, ¿ok? Claro que sí, muchísimas gracias por tu tiempo y qué Gracias a emoción ti. verlos por allá.